Hola, bienvenidos a este nuevo módulo del curso de Kulik View. Bien, hemos estado viendo en el capítulo anterior un poco lo que era el modelo asociativo de Kulik View y vamos a seguir ahondando en algunas de las características que nos permiten realizar analíticas o análisis muy sofisticados con un mínimo de experiencia y con un mínimo de tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, recordemos que cuando yo pinchaba a un determinado elemento, por ejemplo a este director, lo que hacía era que todo lo que se ponía en color verde, todo lo que era blanco eran objetos que estaban relacionados y todo lo que se ponía en gris eran objetos que no tenían ninguna relación, ¿de acuerdo? Una cosa interesante es que en algunos de los elementos, por ejemplo, veremos que esto luego se le llama un cuadro de lista, es decir, es una lista de datos, los objetos seleccionados o que tienen relación se colocan en los primeros lugares. Si os fijáis, en este caso ya no está ordenado por orden alfabético, como la lista. Voy a borrar para que lo veáis mejor. Doy a borrar, podemos comprobar que aquí está ordenado ahora mismo todos los elementos por orden alfabético, pero en cuando pincho en el director se pone en primer lugar, las películas suyas se ponen en primer lugar y los actores con los que ha trabajado se ponen en primer lugar. De hecho, si bajo hacia aquí abajo llegará un momento, como veis, en los actores que aparecen los de en color gris, es decir, aquellos actores que nunca han tenido relación a través de películas con este director. ¿De acuerdo? Entonces vemos que, por un lado, se colocan por orden alfabético los elementos seleccionados y luego en color gris los elementos no seleccionados. ¿De acuerdo? Esto es importante porque nos permite, por lo tanto, ver de un solo vistazo todos aquellos elementos e imaginaros que en vez de ponerlos en primer lugar, pues estuvieran colocados donde estaban originalmente. Entonces, bueno, pues me tendría que recorrer toda la lista para ver los elementos relacionados. Con esto lo evito. ¿De acuerdo? Recordar que podemos borrar para borrar la selección. Otra cosa que puedo hacer es seleccionar múltiples elementos al mismo tiempo. Por ejemplo, si pincho en el director Adrian Brunel, solo me sale una película con estos actores y ahora con la tecla Control pongo, por ejemplo, aquí Alan Alda, podré comprobar que ahora aparecen dos en color verde, veis que se han subido arriba, y aquí aparecerán todas las películas y todos los actores que tienen que ver con estos dos directores. Claro, en este caso la pregunta sería, oye, esta información que estoy ahora mismo yo intentando localizar es correcta o me vale para algo, ¿de acuerdo? Bueno, pues a lo mejor no. ¿De acuerdo? Pero bueno, digamos que con esto os permite seleccionar múltiples elementos al mismo tiempo. Bien, otra cosa interesante es que podemos, además de borrar aquí arriba, ¿de acuerdo?, de la selección, si os fijáis, algunos de los objetos que utilizaremos a lo largo del curso tienen una pequeña goma de borrar aquí, ¿de acuerdo? Que si los selecciono, podremos comprobar que borra la selección. ¿De acuerdo? De forma que yo podría ir eligiendo, pues en este caso, un título. Como veis, pues ahora se selecciona el director más sus actores, pues yo podría borrar esa selección para volver desde cero. Es decir, que con borrar podemos borrar un poco todos los elementos, mientras que con este borrar puedo borrar los elementos seleccionados de un determinado objeto. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más cosas tenemos a la hora de la selección? Pues fijaros, voy a ir a la cuarta pestaña, que se denomina cuadro de mandos. La pincho aquí y podéis comprobar pues que es una ventana mucho más sofisticada, o al menos con mucho más elementos que las anteriores. Fijaros, aquí tenemos, por ejemplo, una serie de listas de directores, actores, títulos, y aquí una serie de gráficos, ¿no? Películas por clasificación, gráfico de tarta, gráfico de barras, otro gráfico de barras así con una línea temporal, ¿de acuerdo? Y aquí funciona exactamente igual, es decir, si yo, por ejemplo, pincho en Adrian Brunel, en este director, pues todo el resto de elementos de la hoja se van a adaptar a esta nueva selección. ¿Lo veis? Pues en este caso, como solo hay una película con una serie de actores, ¿lo veis? Pues aquí tendremos estos datos, ¿de acuerdo? Por cierto, una cosa muy importante, fijaros, yo estoy ahora mismo en cuadro de mandos y he seleccionado a Adrian Brunel como director, ¿de acuerdo? Si me voy aquí al modelo Kulik View, es decir, a otra pestaña, podré observar que lo que yo seleccione en un determinado objeto, es decir, dentro de una determinada hoja, se va a relacionar también con el resto de las hojas. Esto es importante porque me permite, seleccionando solo un determinado elemento, modificar todas las hojas de mi documento. Por ejemplo, si me voy aquí al análisis OLAP tradicional, ¿de acuerdo? ¿Veis? Que de otra manera, puesto que lo estamos visualizando de otra manera, también aparece aquí el mismo director. De hecho, si yo ahora borro aquí, dentro de esta pestaña, OLAP tradicional, le doy a borrar, cuando vuelvo a la pestaña cuadro de mandos,
puedo comprobar que también se ha quitado la selección. Luego hablaremos más adelante de otras posibilidades que tengo, pero por ahora con esto nos debería de valer, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si ahora pincho de nuevo Adrian Brunel aquí, vemos que solo aparece esto, y ahora pincho con la tecla Control del teclado Akira Kurosawa, vemos que ahora estamos viendo, va a tardar un poquito, pero vemos que me aparecen ahora las 21 películas que estos dos directores tienen junto con pues todos los actores que han participado en ella, ¿de acuerdo? Es decir, que yo puedo perfectamente realizar múltiples selecciones y además que esas selecciones operen en todas las hojas que tengo dentro de mi documento, ¿de acuerdo? Bien, voy a volver a borrarlo y veremos que hay otras formas de buscar. Por ejemplo, dentro de lo que sería gráfico, puedo, por supuesto, seleccionar un gráfico. Por ejemplo, si selecciono este actor, James Stewart, pues podré ver que efectivamente aparecen pues todos los directores con los que he trabajado, todas las películas en las que ha participado y además a lo largo, como vemos aquí, de este gráfico, pues las distintas películas a las que ha ido trabajando, ¿de acuerdo? Bien, voy a borrarlo. También puedo hacer selecciones múltiples en un gráfico. Por ejemplo, si quiero saber James Stewart y hasta Humphrey Bogart, pues yo podría seleccionando, es decir, cogiendo aquí y haciendo como una cajita, ¿lo veis? Como si estuviera seleccionando un elemento, unos cuantos elementos, pues voy a coger estos tres. ¿De acuerdo? Veis que automáticamente, bueno, como no he sido muy, digamos, eficaz a la hora de seleccionar, vemos que me ha elegido más de los tres actores y no los cinco. ¿De acuerdo? Pero ha sido porque no he hecho bien la caja, ¿de acuerdo? Aquí tendréis que tener también cierto cuidado, pero como veis, pues aquí aparecen todos los directores para los que han trabajado todos estos actores, más todas las películas, y como veis aquí, pues evidentemente aparecen en color verde, porque son los elementos que yo he seleccionado aquí. Le voy a dar a borrar, y además esto funciona igual con todos los gráficos, ¿eh? Es decir, yo hago aquí, ¿veis? Selecciono ahora mismo todas las películas entre 1930 y 1965, pues aparecen aquí pues todos los directores, con todos los actores y todos los títulos que hayamos seleccionado en esa película. ¿De acuerdo? Bueno, como veis, es una manera bastante razonable de trabajar. Por cierto, si os dais cuenta, aquí arriba hay un objeto muy interesante que veremos en un capítulo posterior que se denomina selecciones actuales, que es con el cual yo puedo ver qué selecciones he ido haciendo. Si no lo tuviera, pues yo, bueno, lo adivinaría, quiero decir, bueno, lo adivinaría. Yo sé que he pinchado, pues en Bette Davis, ¿no? Pues al pinchar aquí puedo comprobar que aquí ahora mismo tengo dos selecciones, por año y por actor, ¿de acuerdo? Y si pincho, por ejemplo, en director, puedo comprobar que este objeto de selecciones actuales, ¿vale? Se va actualizando con cada una de las selecciones que yo voy haciendo. Si le diera aquí a borrar todo o ir dando aquí, acordaros, por ejemplo, voy a quitar a este director, lo voy a dar a borrar, veis cómo es la lista de directores, lo que se borra es solo ese director, no se borra completo, al contrario que si yo pincho aquí arriba, que se borraría completamente, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí puedo, por ejemplo, también borrar al actor, con lo cual volverían a estar todos los años. Y así sucesivamente. También puedo borrar desde aquí, desde este objeto que se llama selección actual. Es decir, puedo pinchar aquí, lo veis, en esta gomita de borrar, ¿vale? Y también ya eliminaría todas las selecciones. Con lo cual, en este caso, pues me he vuelto a quedar como si hubiera dado completamente a borrar. Bueno, espero que con esto más o menos tengáis claro ya cómo se pueden seleccionar múltiples elementos, borrar las selecciones, hacer búsquedas completas de selecciones, etcétera, etcétera, ¿vale? A lo largo de los próximos videotutoriales iremos ahondando un poquito más en este tipo de trabajo.